barrica, después un creaje, después un reserva. Para ver cómo el vino va evolucionando a lo largo del tiempo y a través de la barrica también. Bueno, si queréis nos sentamos, ¿o qué? Vamos todos. Lo menos. Esperamos 5 minutos de cortesía y buenas noches a todos. Vamos a empezar esta carta que he titulado El vino y la barrica, hablando de una historia curiosa que cuando menos tiene ciertos visos de verosimilitud, que dice por qué se empieza a meter un vino en una barrica. Yo no sé a ciencia cierta si es cierta, pero realmente a mí me convence. La barrica básicamente es un envase de madera. En principio se produce vino en tiempos muy lejanos de la antigüedad, se llevan tinajas, se llevan mil cosas, y en un momento determinado se construyen las barricas y se emplean para servir el vino, porque en una bodega con depósitos grandes no puede uno, cuando compra vino, llevarse el depósito, ¿no? Se lleva una barrica, ¿no? Entonces, en principio, era un envase en el cual se transportaba vino y se entregaba vino. La historia que yo he oído es que en un momento determinado una bodega decide mandar vino a un país muy lejano, un país al cual se tardan meses, incluso un año en ir, por los tiempos de los barcos de vela y demás. Se manda el vino en la barrica y claro, cuando han pasado 6 meses o 8 o un año, cuando llega ese vino a ese país, alguien de la bodega inicial lo prueba y dice: concho, esto sabe diferente, incluso ha mejorado, ha cambiado desde luego, pero ha mejorado. Entonces ahí es donde se descubre un poco los efectos que tiene la madera sobre el vino, y se toma la barrica como una forma de mejorar los vinos, porque en principio cualquier vino que no haya estado en barrica, está en un depósito aséptico, no tiene, sí que tiene un cambio, una evolución de color y de sabor, pero no el cambio y la evolución que tiene en una barrica por 2 factores. Uno que es que la barrica es de madera y por lo tanto la madera tiene poros, y por esos poros hay un intercambio de aire, penetra algo de aire dentro del vino. El aire sabemos que tiene un 21% de oxígeno, y ese oxígeno es el que produce también cambios en el vino, cambia el estado de oxidación del vino. Y después que el vino absorbe de la madera componentes de la madera y también le cambian el aroma y el sabor. Entonces la cata la he distribuido de la siguiente forma. He traído primero 2 vinos jóvenes, uno de tempranillo prácticamente 100%, tiene un 5% de bebida, otro de garnacha, para ver un poco de dónde partimos y a dónde vamos a llegar. Las siguientes 2 botellas son un tipo de vino que está de moda ya ahora más de 10 años, que es un vino joven, que no se le da el año de permanencia en barrica como a un crianza, sino que se le da menos meses porque se considera que no es necesario tanto tiempo en barrica, porque eso hay que tener en cuenta que es una cuestión de legislación que no existe más que aquí.
Porque en otros países eso de que un crianza son tantos meses en barrica y tantos en botella, eso no tienen ni idea de lo que es, ni en Estados Unidos, ni en Australia, ni en Sudáfrica, ni en ningún país. Entonces, es un vino que la bodega considera que con los meses de barrica que tiene es suficiente para lo que le aporta, y después entraremos en un crianza tradicional, que es un año en barrica, 6 meses en botella en Rioja, y después en un reserva, que la legislación ahí fluctúa, pero normalmente suele tener más de un año en barrica. En los dos casos creo que están criados en barricas de roble francés y roble americano, que también son diferentes los aromas, y básicamente los aromas que aporta un tipo de roble y otro. Debo hacer la precisión de que, claro, los vinos jóvenes que he traído no son jóvenes, pero no son unos vinos destinados a barrica. Es decir, el vino joven que va destinado a barrica está hecho de otra forma, porque en estos vinos jóvenes se ha buscado que manifiesten todas las características de juventud, por medio de maceraciones ligeras, incluso en el primero por medio de una maceración carbónica. ¿Qué es una maceración carbónica? Pues una maceración carbónica, para que me entendáis, es el método tradicional, cuando menos de Rioja, de elaborar vino, que es coger la uva, echarla en un lagar y dejarla fermentar. Eso cambia mucho el aroma y el sabor del vino respecto al método tradicional ahora en las bodegas, que es despalillar y estrufar la uva, que es decir, separarla del escobajo, del raspón, y aparte los granos estrujarlos. Cambia totalmente los aromas y el sabor del vino. Pero claro, el problema es que del método antiguo la mecanización o hacerlo eso a gran escala es complejo. Es complejo. Entonces la mayoría de los vinos son de estrujadora, que llamamos ahora, de elaboración tradicional ahora ya. Y solo algunos, como en la zona de Rioja Alavesa y donde se quiera, porque eso se puede hacer en todos los sitios, son de lo que se llama maceración carbónica, que bueno, tiene un proceso un poco más complejo para entender para vosotros, que es que parte de los granos no se rompen, y los granos que no se rompen comienza una fermentación que cuando llega aproximadamente a 4 grados de alcohol hace que el carbónico que genera esa fermentación rompa el grano y se distribuya por el resto de la masa. También hay muchos granos que están rotos en una maceración carbónica, porque al fin y al cabo a 100 kilos de uva le caen otros 100 encima y otros 100 y otros 100. Entonces vamos a empezar con un vino que está muy de moda ahora en Rioja, que es un Louverri, que es un vino de maceración carbónica, que está hecho expresamente para mostrar todas las cualidades del vino joven, que van a ser evidentemente aromáticas. Vamos a ir sirviendo aquí las 6 o 8 copas, entonces cogáis esa primera y os vais a ir sirviendo Un vaso por estar así. Sí, por supuesto, sí. Sí, si traemos alguna copa más por si alguien no quiere beberse todo el vino y la va echando ahí. Bueno, lo siguiente que debo decir es que esto, cuando menos teóricamente, es una cata. Y la cata básicamente es un examen en el cual los examinadores somos nosotros. Y vamos a examinar el vino, que aunque nos equivoquemos no va a decir nada, con lo cual podemos equivocarnos con total tranquilidad, ¿no? Eso implica de que tampoco se trata de beber vino, sino, hombre, se trata de probarlo, evidentemente, y de juzgar sus cualidades. Aparte, como estamos pocos y hay botellas suficientes, pasaremos a la versión hedonista del asunto y después, con el jamón que sea, nos tomaremos unos jarrillos con él.
Buenas tardes. Buenas. Que venimos a trabajar y llegamos tarde. No pasa nada. Tengo la espalda de Hola. Chema. pero... Hola. ¿Qué tal el sábado? ¿Un partido bien? Bien, bien. Vale. Bueno, las fases del examen que realizamos son básicamente tres, que son vista, miramos el vino, olfato y gusto. Entonces, cuando uno se sirve una copa, lo primero que observa es el color del vino. Y dentro del color hay dos vertientes. Una es la cantidad de color y otra cosa es, digamos, el matiz de color. Entonces, dentro de la cantidad de color, normalmente en cata se suelen hacer tres clasificaciones que son capa alta, capa media y capa baja. A su vez hay subclasificaciones que dicen una capa media alta o media baja y demás. Normalmente la capa alta es cuando uno coge la copa así, pone los dedos debajo y no ve los dedos. Eso se suele considerar una capa alta. También depende de eso mucho de la iluminación. Entonces, bueno, aquí tenemos un vino que para mí está más entre capa alta y media, pero bueno, vamos a darle una capa alta. Lo siguiente que podemos hacer es inclinar la copa un poco, con lo cual ya empezamos a ver un poco lo que llamamos el matiz del color y vamos a definir un poco qué color es este. ¿Por qué? Porque el color del vino cambia con el tiempo y con el sitio donde está. El vino tinto tiene tres colores únicamente: azul, rojo y amarillo. Están mezclados ahí. Cuando nosotros en la bodega miramos el color de un vino, miramos una muestra en un espectrofotómetro a tres longitudes de onda: a 620, que es el color azul, a 520, que es el color rojo, y a 420, que es el color amarillo. La menor proporción es la de azul, la mayor proporción es la de rojo y aproximadamente la mitad viene a ser en amarillo. ¿Qué es lo que sucede en el transcurso del tiempo? Que los azules van desapareciendo y quedando en la misma expresión. El rojo va menguando, pero el amarillo sigue subiendo. Entonces, cuando un vino envejece, tiene más amarillo, que va subiendo la proporción de amarillo, y pasamos de los rojos granates a los rojos tejas, porque en un rojo teja hay algo de amarillo. En la uva blanca no existe el color rojo, existe solo el azul y el amarillo. Por eso algunos vinos jóvenes son un poco verdosos, porque tú mezclas el amarillo con un poco de azul y da el verde. Curiosamente son los tres colores básicos que existen, no existen más colores que el rojo, el azul y el amarillo. Todos los demás colores que conocemos son mezcla de estos tres. Bueno, vamos a seguir. Entonces, vamos a definir un poco el color del vino. Pues este no es un rojo teja, no tiene amarillos, claramente. Sí que nos parecerá a todos un rojo granate, un rojo que tiene bastante azul. No llega a ser violáceo, pero bueno, vamos a dejarlo en granate, un rojo granate. Y estamos definiendo un vino joven, un vino de 2 o 3 años nunca o muy rarísimamente puede tener este color. Hay veces que uno sabe sin oler, simplemente si es un vino joven o un vino que tenga 4 o 5 años, por el color. Lo miras y un vino de 5 años normalmente nunca va a tener este matiz granate que tiene, porque el amarillo ha ido subiendo indefectiblemente, sea la bodega que sea y sea el enólogo que sea. Eso es pura físico-química, eso no es manejable. Bueno, lo siguiente que hacemos es olerlo, que ya sabéis que bueno, es bueno agitarlo porque los aromas más volátiles salen de la copa, ¿no? Dentro del aroma tenemos a su vez dos vertientes, que son la cantidad de aroma, lo que llamamos la intensidad aromática, y después todos los aromas que nos van a salir ahí en la copa y que tenemos que saber reconocer.
porque la cata es básicamente un ejercicio de memoria. Cuando uno no tiene ni idea de vino, no ha probado un vino en su vida, tiene que hacer una cosa, que le cojan una copa de vino que huela claramente a fruta, una que huela claramente a roble, y lo que él no sabe si es fruta o no sé qué, memorizar ese aroma en la cabeza, y la siguiente vez que le sacan una copa de ese vino o de otro vino que huela a fruta, decir, ah, este me huele como aquel que me dijeron que olía a fruta. Entonces ese es el comienzo del aprendizaje de la cata, es recordar, porque si no, de entrada todos decimos al principio que no tenemos ninguna nariz de nada, es que no leemos nada y demás, pero bueno, realmente tenemos más olfato del que pensamos, solo que no lo tenemos educado, no sabemos reconocer los aromas o los diferentes aromas que hay dentro del vino. Entonces vamos a definir este vino clarísimamente, que está en la gama de los aromas de fruta, los aromas frutosos o afrutados, porque es un vino joven. Esto no sería de los francos que nos recuerda a la bodega o... No. Franco es una palabra que se emplea en cata por un vino que no tiene defectos, que es franco, que se muestra tal como es, ¿no? Sí. Pero bueno, aquí tenemos clarísimamente, es un vino hecho para esto, es un vino hecho para que tenga los aromas lo más posible parecidos a la uva, entrando en toda la gama de las frutas, que básicamente los tintos se pueden definir casi todos como frutas del bosque, moras, arándanos. Ya en una primera cata pretender distinguir si tiene arándanos o moras, ya eso es panota, ¿no? Pero cuando menos sí que tenéis que intentar memorizar que esto es el ejemplo más claro de un vino afrutado, que puede haber otros que sean más afrutados, puede haber otros que sean más, pero bueno, este es un vino expresamente hecho para conseguir este aroma que recuerda básicamente a toda la gama de frutos del bosque. Bueno, estamos en la segunda fase, que es, hemos primero visto el vino, hemos olido el vino, vamos a probarlo, y vamos a ver a qué nos sabe. Os podía contar eso de que en la lengua de diferentes partes, en unos se ve el salado, en otros el dulce, en otros el amargo, pero eso es complejo, y aparte que nunca en el fondo he creído en ello, porque cada persona detecta eso a veces de diferentes formas. Catar, como os digo, tampoco es beber, sí, se prueba un poco, y porque si no, cuando uno lleva 6, 8, 10 vinos como se los beba a todos, pues viene lo que se llama la fatiga etílica, que todos sabemos lo que es, y bueno, acabamos como para cantar. Vamos a probarlo. El vino en boca refleja en gran parte lo que marca en nariz. Marca fruta, pero marca al final claramente un final tánico, que se llama, un final áspero. Todo vino tinto, para poder resistir el paso del tiempo, debe tener cierta cantidad de taninos, porque si no el color se te hunde más. En principio el color de la uva está en los antocianos y se combina con los taninos por medio del etanol y hace un complejo estable. Si no habría taninos en un vino tinto, primero no sería tinto, y segundo, el color se desvanecería a lo largo de los meses, porque esos antocianos se vuelven inestables, y si no están acomplejados por medio del tanino, se vendrían abajo. Y aparte, dejaría de ser un vino tinto, porque un vino tinto tiene cuerpo, que llamamos, por esos taninos. Un vino blanco y un vino rosado tienen cuerpo, pero mucho menos, lógicamente. Entonces, bueno, el vino refleja también frescura, porque es un vino de un pH que normalmente los pHs con el tiempo suelen ir subiendo, es decir, la acidez va bajando. Sí, también lo notaréis un poco ácido,
pero en el paso de boca está realmente afrutado, que es lo que busca este tipo de elaboración: fruta en nariz y fruta en boca. Hay personas que les gustan más, personas que les gustan menos. Hay personas que no consideran un vino porque no sea crianza. Hay bares que, como pides un vino bueno y si no es crianza no puede ser bueno, pero bueno, como digo yo, el desconocimiento es profundo y general. Entonces yo sí que os quiero salvar de eso, en el sentido de que para mí un vino joven puede serme tan agradable como un vino de crianza. Evidentemente un vino de crianza es mucho más complejo, pero no por eso es menor. Lo que pasa es otro estadio de vino. No hay que despreciar un vino porque sea joven y porque no haya estado en barrica ni nada de eso. Lógicamente, la complejidad aromática y de boca aumenta con el paso en barrica, pero, y también el precio, porque lógicamente hay que tener el vino en la bodega X tiempo, comprar las barricas que valen un dinero, y lógicamente eso vale más, pero aparte lógicamente también el vino, digamos, que se perfecciona. Este final tánico un poco áspero que tiene en una barrica se suavizaría. Pero también cuidado con unas barricas, porque las barricas nuevas te pueden dejar un vino pero imbebible, porque también tiene mucho tanino la madera. Pero bueno, eso depende del tiempo de la barrica y demás, el tiempo en que esté y demás factores. Pues este es el famoso Luberry, que si lo seguís agitando, para mí sigue dando todos esos aromas y ciertos toques de fresa que le comenté yo a una persona muy conocida de este vino, y me dijo que sí, que los tiene, pero bueno, los tiene por un truco del almendruco que, según me dijeron, empleaba, pero bueno, eso ya es otro cantar. Este vino es un tempranillo. Ahora vamos a probar un vino joven, que estamos hablando de vinos jóvenes lógicamente de 2013, porque la cosecha está recién acabada, y un vino ahora mismo es inestable, aunque estos vinos están hechos con un proceso de coinoculación, que es que se meten levaduras y bacterias malolácticas a la vez en la uva, y entonces coexisten las dos fermentaciones, la alcohólica y la maloláctica, y por eso cuando se acaba la fermentación alcohólica casi se acaba la maloláctica, cosa que en un vino normal, desde que se acaba la fermentación alcohólica, es decir, la transformación del azúcar en alcohol, hasta que viene la maloláctica, pues puede pasar igual un mes, más lo que tarda la maloláctica. Se podría sacar mucho más tarde al mercado, entonces lo hacen de esa forma para sacarlo antes al mercado. A pesar de todo, el vino joven todavía es muy inestable, hay que clarificarlo, hay que filtrarlo, porque si no aparecen los pozos, y entonces los entendidos, entre comillas, de vino dicen que el vino tiene química y que le han echado polvos y no sé qué, y no saben que el ácido tartárico que tiene la uva y que tiene el vino salifica, hace una sal con el potasio, que es el bitartrato potásico, y hace unos cristalitos que, como el vino tiene antocianos, se colorean de rojo y punto. Y eso pasa en la botella, en el depósito de acero inoxidable, en el de no acero inoxidable, en la barrica, y eso pasa en todos lados porque es un proceso natural del vino. Es un vino que tiene pozos al final de bitartrato potásico, que son unos cristalitos que se ven, o en el corcho, no le pasa absolutamente nada, no tiene absolutamente ningún defecto. Lo que pasa es que eso hay parte del público que lo rechaza, y bueno, pues como el público es el que paga, pues entonces hay que aguantarse. ¿Qué se hace pues en unas y otras no? Te quieren, una botella sale, pero no. Bueno, en principio, en los vinos jóvenes es más lógico que el agua. En un vino de reserva que ha estado en la bodega 5 años, ese proceso ya se ha ido produciendo en la bodega. Normalmente un vino de reserva difícilmente tiene una precipitación de bitartrato potásico. Puede tener de otras tipo, pero no de bitartrato potásico. Lo que se hace para evitar eso es coger el vino, enfriarlo a 4 grados bajo cero, provocar la aceleración de esa precipitación que se produce a lo largo de meses en la bodega en el invierno, producir los cristales en la bodega dentro de un depósito isotermo y después sacarlo por arriba filtrando desprovisto de cristales, por evitar un poco el tema de la
fermentación. Pero insisto, eso no cambia el valor ni la estructura del vino normal. El efecto antioxidante que dicen del vino y esto sería más del año que de crianza o de celo. Bueno, eso habrá que preguntarse a algún médico, yo soy solo farmacéutico. Entonces, evidentemente, en principio se habla de que viene del ollejo, de las uvas tintas. Evidentemente también es más lógico que exista más en los vinos jóvenes que en nosotros, porque en ese proceso de años pues probablemente se pierde en parte, ¿no? Yo supongo, por lógicas racionales, que existe más en los jóvenes, pero igual tampoco estoy 100% acertado. Desde luego, a más seguro que no va, eso lo tengo claro. Si procede de la uva, a más seguro que no va. Tened en cuenta que el vino está cambiando constantemente, hay cientos de reacciones químicas dentro del vino, y entonces normalmente una cosa que existe tiende a bajar o desde luego a subir, no. Bueno, vamos a entrar en el siguiente vino, que de nuevo es un vino joven, esta vez es de Navarra y es una garnacha. Sí, lo que nos sobra. Lo que sí que vamos a hacer ahora, como hay bastante vino, vais a echar un poco de vino en la copa, vais a remover un poco y vais a arrastrar los restos del anterior para que no os cambie el sabor. Entonces vais echando un poquillo, lo apagáis. Sí. Vale. Bueno, el siguiente vino, como os digo, es una garnacha 2013 y lo he traído por comparar tempranillo con garnacha, aunque no se pueden comparar puramente porque el Duberry es maceración carbónica y Artazuri supongo que no. Como siempre empezamos mirando el vino, sí, de color estamos igual que antes o incluso parece incluso algo más. Cosa extraña, porque siempre la garnacha como uva tiene mucho menos color que el tempranillo. Eso me da a mí que pensar que en la elaboración se ha hecho lo siguiente: se ha cogido, se ha llenado el depósito de uva, se le ha quitado parte de mosto para hacer rosado, has concentrado el mosto en el sentido que has dejado menos mosto con los mismos ollejos y claro, así cualquiera sale más color que en el... Para mí tiene más intensidad colorante que el anterior, que es tempranillo. Y sabido es que la diferencia de color en uvas de tempranillo a garnacha es notable. Pues bueno, evidentemente esta bodega hace rosado y sé que hace un rosado de Artazuri. Es una forma de concentrar la garnacha para que sea competitiva a nivel de color con el tempranillo. La contrapartida que tienes es que cuando tú sangras, si quitas mosto a un depósito, los aromas no son tan afrutados, porque tienes más ollejos y no sale el vino tan aromático. Aromáticamente, ya lo he oído aquí, en principio es menos intenso que la anterior, es decir, vulgarmente nos huele menos,
pero también es verdad que si lo agitamos ya nos sale más el aroma. Cosa curiosa también, porque la variedad más reductora es el tempranillo que la garnacha. Y la variedad que más tiende a cerrarse es el tempranillo. Sin embargo, este sí que yo pienso que por exceso de maceración, al estar claramente sangrado, sale en principio menos aromático. El aroma es parecido al anterior, pero diferente. Es como un aroma más dulce, es menos expresivo, es menos claramente frutas como el anterior. Es menos frutos del bosque que el anterior. Pero está, por supuesto, en la gama de las frutas. Después de esto, cuando nos sacan un vino en un bar, bueno, en un bar no, porque con un vaso de vino, si es un vaso, oler en un vaso es difícil, si nos sacan una copa, tenemos que intentar reconocer cuando nos están dando un vino joven o cuando nos están dando un vino que no es joven. Tenemos que memorizar estos aromas como de vino joven. Vamos a probarlo. El vino es parecido pero diferente al anterior. El vino es un poco menos tánico al final, que el primero sí que al final rasca un poquito. Tiene muy buena entrada, tiene mucho cuerpo, tiene fruta, pero es más dulcito, es más agradable en boca que el anterior. Aunque el anterior de fruta en boca es superior a este, pero sin embargo es un vino como, hablando vulgarmente, más resultón en la boca. Una de las características de la garnacha es unos finales un poco tirando a dulces, que no significa que tengan azúcar, también en los rosados. El rosado, por ejemplo, de tempranillo es más cortado al final, es más seco. Y en tinto también sucede eso. En parte puede ser influenciado por el grado, pues en parte, porque teóricamente también la garnacha tiene más grado, pues ya lo hemos acertado de lleno, porque tiene 14,5, no lo había mirado. Parte de ese dulzor es que el alcohol, por lo general, vira a los aromas dulces. El alcohol da, dentro de los ácido, amargo, dulce, tira al dulce. Un vino con más grado suele saber más dulce que uno con menos grado, porque el alcohol vira a la gama de los dulces. Es un vino más resultón que el primero, curiosamente, aunque desde luego es menos afrutado en todo, en aroma y en boca también, pero sin embargo es un poco, como digamos, para vulgarmente, más agradable de beber. Y yo soy muy fan del Blueberry, soy muy fan del Blueberry. Pero bueno, esto es garnacha y es otra cosa. Tampoco me ha parecido una maravilla para la fama que tiene. Pero bueno, eso que tenía que estar más afrutado. También es verdad que la garnacha evoluciona antes y es un vino del año pasado, quieras que no. Este vino probablemente dentro de 3 o 4 meses, cuando lo saquen a esto, estará mucho más afrutado. Bueno, pues esto es lo que nos ha dado un poco de sí el vino joven, aunque insisto, son elaboraciones muy especiales. El vino joven que va a barrica no es así. El vino joven que va a barrica es mucho más astringente, mucho más color y no pretende tener tanta fruta, porque si no la barrica se lo come. Estos vinos iniciales en la barrica se los come, después de la barrica, después de unos sabores de roble, les podrían a este tipo de vinos. Pero bueno, como lógicamente tenía que poner un vino joven, he ido a poner dos de los punteros o de los más famosos que hay ahora aquí, tanto en Navarra como en Rioja. Ahora vamos a empezar a probar la barrica, o sea, ver un vino joven que tampoco está puramente elaborado para ser un crianza y que ya ha estado unos meses en barrica. Cuidado con esto, es que podemos encontrar un vino, tiene 3 meses y otro tiene 6, pues tiene que saber a barrica más el de 6, pues igual no, porque depende básicamente de la edad de las barricas. Si la bodega que lo tiene 3 meses tiene las barricas muy nuevas, nos va a saber mucho más a madera el de 3 que el de 6.
no tiene que ver. Y además eso es algo que la bodega hace a su criterio, porque ella considera que la madera le aporta y ella sabe el tipo de madera que tiene y la edad del parque de barricas, y entonces va haciendo un poco lo que ella considera, aparte de su estilo cada uno de vino, que no tienen por qué ser iguales. Hay veces, insisto, que un vino de 3 meses puede saber más a madera que uno de 6, depende del estado de las barricas. Si las barricas son nuevas con 3, bueno, a veces con 3 meses un vino sabe a madera, pero vamos, como si te estuvieras pegando un bocado a la silla, Barricas nuevas a veces son tremendas. Bueno, pues vamos a entrar en el siguiente, que vamos a poner el Aray primero y después el Tineo. Vamos a hacer lo mismo que antes, vamos a empinar bien, como hay vino suficiente, pues bueno, Mira, que esto no para que te cure. Bueno, lo primero que vemos en este vino es lo primero que he dicho cuando empezaba la cata. Y he hablado de la intensidad colorante. Esto es una capa alta de libro, o sea, el color es, como veis, es cuasi negro. Esto es una capa alta, o sea, puedes poner los dedos y puedes meter lo que quieras debajo de la copa, que no se ve absolutamente nada. Tiene una cantidad de color brutal. No se ve ni tantito abajo del blanco. Brutal. Eso nos va a impedir más ver el matiz del color, puesto que tenemos más cantidad de color. A pesar de todo, pues nos movemos en el rojo. Para mí esto es lo que le llaman sangre de pichón, en catas. No es un granate tampoco, no tiene violetas apenas. Para mí es un sangre de pichón más que un rojo granate. Eso se ve más inclinado en lo que pasa a 45 grados por ver un poco. El menisco que hace, pues se le ve también más el matiz. El color impresionante, o sea, capa alta. Metemos la nariz y esto no se parece absolutamente a nada, en nada, a todo lo anterior. En nada, porque ahora tenemos que memorizar que esto huele a madera que tumba. Huele a madera que tumba. Bueno, ¿en qué beneficia esto al vino? Yo en este caso no lo sé. No lo sé porque se supone que la madera es para aportar algo, no para tapar todo lo que hay. Porque esta madera está tapando todo el vino. También entiendo que cuando una bodega empieza a comprar barricas nuevas y si coge su vino de crianza y lo mete todo ahí, pues al año le saldría madera líquida, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se coge vino, se pasa unos meses ahí, se le quita el exceso de fuerza que tiene la barrica y se vende ese vino como joven con unos pasos barrica y después metes el de verdad, digamos, el que va a estar el año, porque si metes una barrica nueva, un vino un año, pues... Entonces yo en nariz, el vino está dominado por lo menos inicialmente por la madera. El vino huele a madera que tumba, huele a barrica. Hombre, agitando, es que cuando pasa esto sale al principio siempre más la madera, después sale más el vino. De todas formas, a mí me parece excesivamente maderizado.
Agitándolo se va a parte la madera y sí que nos sale vino, sí que nos salen frutas más maduras, frutas más maduras y un aroma bonito, sí. Es que esto es lo que tienen los vinos de Paso Barrica, que el primer golpe suele ser madera pura y punto. Después agitándolos sale más el vino. Pero insisto, a mí me parece que esto está un poco pasadito para mi gusto. Pasado. Vamos a probarlo ahora, que con el color que tiene promete estar serré, que dicen los franceses. Igual no es. Bueno, pues el vino tiene cuerpo de, bueno, un cuerpazo impresionante, porque es un vino de una gran maceración, por eso tiene una cantidad de color importantísima, es decir, un vino que ha estado mucho tiempo con los olujos. Le hemos metido en una barrica nueva, le hemos metido más taninos de la barrica, pues el vino está serré, o sea, agarrado. No es desagradable, tiene unos taninos buenos, pero es un vino de mucho cuerpo y que a mucha gente para tomar una copa vale, pero para tomar más pues le puede resultar demasiado vino, demasiado tánico. No es malo en absoluto, es real, bueno, pero insisto, a mí me parece un poco una fantasía de banistería esto. El vino es bueno, pero no, al final no marca una astringencia desagradable, marca en medio de boca. Pero claro, esto es para encajarse un cordero aquí o yo qué sé, un gorrín por lo menos. Porque si no, para ir de potes con esto, ¡guau! De todas formas, esto es la cata sobre todo es para eso, para que enseguida distingáis joven de barrica y tal. Estoy poniendo casos extremos al principio, que es eso, el joven con barrica, que fijaros tiene muy pocos meses, pero claro, todo esto son barricas nuevas. Entonces claro, le sacude. Vamos a probar el siguiente, que tiene un mes más de barrica. Igual va a resultar que no sabe menos, no lo sé. Otro que tal baila. ¿Cuándo lo saco? Para después. Es que si te comen una cosa que eso te van a saber todo bueno, ¿ya? A ver si paga, si bueno. Aquí bebemos menos. Porque allá no se ve nada. Allá no tiene nada. Bueno, tenemos al principio lo mismo que el anterior, una capa alta de libro, o sea, la cantidad de colores total, ¿no? Un poquito menos, pero bueno, está en las capas altas clarísimamente, sin duda. Esto es del libro de cata, a ver, capa alta, esto. Por eso yo el primero, aunque parecía que tenía mucho color, os he dicho teóricamente capa alta, pero yo pongo capa alta media, porque esto sí que es una capa alta interesante. A ver quién me dice si huele más a madera que el otro o no. Clarísimamente menos.
no está inicialmente tan embutido por la madera como el otro. A mí personalmente me parece muy excesivo. Este sí que se le nota la madera, pero está lo que se llama en cata mucho más integrada en el vino. Mucho más integrada. No es como el otro que te viene como si entrarías en una serrería, ¿no? Para mí es más logrado este vino que el otro. Curiosamente ha pasado lo que he dicho antes y no los había probado, eso os lo aseguro. Este tiene un mes más de barrica, pues tiene como la mitad de madera que otro, porque el otro a mí personalmente me parece una pasada de una frivolidad meter tanta barrica. Bueno, nos deja ver algo más del vino, aromas melosos, bonitos, frutas y madera. Esta es la conjunción ya, frutas y madera, porque claro, el problema de un vino joven es que no tiene básicamente más que frutas, Después en una botella puede originar otros aromas, pero en principio no tiene más que frutas. Es un Ribera de Duero también el color está justificado, pero bueno, el otro es una barra y tiene el mismo color. Se pueden conseguir cosas de muchísimo color. El vino está realmente agradable en nariz. Hemos aportado a un vino joven algo, el otro me parece que se ha pasado un poco de raya y si nos ha quedado un poco demasiado maderizado. Espero que no me oigan los de esta bodega. ¿Vamos a probarlo? No lo vas a probar. No. Después. Después cuando comamos algo, alguno probaré, pero tampoco que tengo que conducir. Nosotros que tenemos que poner. Sí, pero por ejemplo igual. Yo me tengo que ir el día que me pasa algo. El vino también se las trae, pero sobre todo al final de boca. Al final de boca es muy... Tiene el tanino de la barrica. O sea, al final de boca se os queda... En la parte de abajo de la lengua no se os queda como agarrado. Probarlo otra vez porque es un vino curioso. Tiene sobre todo tanino de barrica. Eso que os queda ahí al final agarrado, ese es tanino de barrica. El vino es áspero de nariz. Queda toda... Bueno, pues supongo que hay gente que ve esto, los del cine y estos verán estas cosas. Esa tiene... Cinema no sé qué. Cinema. Las diferencias entre los dos, clarísimas. El primero está dominado por la barrica en nariz y el segundo en la boca. Curioso, pero es así. Con la nariz de madera total que tenía el primero, dices, en boca va a estar madera también. Pues no, este sí que está madera en boca, porque además estos son taninos, los taninos que dominan aquí son taninos de la barrica. Esa forma de agarrarse es del tanino de la barrica, más que del vino, por muy áspero que sea, no se agarra de esa forma. Bueno, pues estas son cosas que hacen las bodegas, que tienen su público. Y punto. No me parecen vinos malos en absoluto. Este mismo vino ahora está soltando una tufarrada regaliz muy buena, impresionante, muy típica en esta variedad, que no es puramente el tempranillo, sino es el tinto fino, pero que es una especie de clono variedad del tempranillo. Ahora mismo está soltando un aroma regaliz clarísimo. Lo que pasa es que son vinos en boca muy difíciles, sobre todo este segundo, es muy difícil en boca. Este vino es para una cata, para probarlo, para... Pero bueno, yo supongo que si lo hace la bodega es porque las venderá las botellas. Supongo. ¡Guau! Madera, bueno,
Si os saco esto en la bodega me echáis. Bueno, vas a sacar un poco el jamón de esto. Bueno, vamos a por el... Eso tiene medio, aquí os beben más que nosotros. Porque nosotros... Y aquí se bebe todo. Pero nos echamos menos, Son más jóvenes. Echamos menos también. Son más jóvenes, Emilio. Joder, está bien, no lo dan vino. ¿Qué bien te veo? ¿Boni? Si le ha sido la alternativa de ¿cómo lo sabes? Como tenéis todo el Madrid, el colesterol. Espera, que es que iba a darle al... Emilio, yo en mi casa te sacaría falta bien, ¿eh? Muy bonito. Echarlo a la boca. No, es un día más complejo. Ahí lleva todos los aromas, todos los sabores, todo. Bueno, vamos a entrar con el crianza, que teóricamente es la expresión de por qué se ha aportado la barrica al vino. Es decir, todo aquello que os he contado, que probablemente sea cierto, de que se descubrió que el vino dentro de la barrica, ahí va, pues ahora sabe diferente, sabe mejor, es más aromático, es más suave y tal, está reflejado teóricamente en un crianza y también más en un reserva. De nuevo tenemos una capa muy alta, yo la definiría también como alta, cosa ya rara en un crianza. Pero sin embargo el matiz del color ya nos ha cambiado un poquito. El color está un poquito más mortecino, más apagado, porque la acidez se nos ha ido cayendo. Sigue siendo un sangre pichón, pero ya tiene menos rojos que los anteriores. En los dos anteriores no se podía ver mucho, porque claro, tenían tanto color que no se podía casi ni ver. Aromáticamente es un vino que está muy bien fundido, muy bien acomplejado. Los aromas de la madera no destacan excesivamente sobre el vino. Se han acomplejado los aromas del vino y de la madera, que es lo que se pretende con una crianza. Los aromas cambian ya a las frutas maduras. No es un vino que entre dentro de la gama de aromas de los especiados, pero sí de la vainilla, de la madera. La vainilla normalmente siempre es de la madera, porque las barricas de roble americano suelen tener vainillina, que es un componente que tienen. El aroma está muy bonito, está muy fluido, muy igual, es muy agradable, es bastante intenso, no es tan intenso como eran los primeros, porque sí que ahí todos los aromas de la fruta están saliendo, han pasado ya tiempo, el vino tiene tiempo, es del 2010, siempre se pierde algo de intensidad aromática, te lo aporta también la barrica intensidad, pero el vino está realmente muy bonito en nariz, acomplejado y fundido. Vamos a probarlo.
De temperatura hay que tomarlo así, porque la gente lo tiene muy De frío. temperatura sí. Yo lo de los bares que te sacan el vino frío, yo me enfado si no me hacen caso, porque como he dicho antes, el desconocimiento es profundo y general. Y a veces entre los propios presuntos profesionales de la hostelería. No siempre, pero hoy en día se han puesto los frigoríficos esos pequeños y ha ganado la cosa mucho. Pero a mí me han sacado auténticas barbaridades. O sea, me han sacado crianzas de la nevera. Entonces, eso es que no se complica uno la vida tanto para hacer vino y para ponerlo en una barrica para que después te lo saquen tan frío que no se puede apreciar nada. ¿Qué temperatura es ¿Eh? ¿Qué temperatura es la idea? Pues son crianzas tanto los 18 grados para mí es una temperatura estupenda. Pero bueno, tampoco hay que ser tan exquisito, ¿eh? Lo que no te lo pueden sacar es frío de la nevera. Normalmente, ya te digo, ahora con los, ya no recuerdo cómo se llaman, los frigoríficos estos, tienen ahorita incluso estadios para joven y para crianza. Pero un vino en cualquier caso, de a una mala, lo prefiero caliente que frío, porque frío, o sea, es que no voy a oler nada y los taninos y la acidez me van a saber todavía peor, porque caliente mal estamos, pero bueno, aún. Yo conocí a un hombre. Pero bueno, también antes con los vinos que había todo el mundo decía, por lo menos que esté fresco, pues porque se lo bebían y no les sabía nada. Ángel, yo conocí a un hombre que le gustaba mucho caliente. Sí. Le daba igual que estaría caliente como... El frío también. Antes en Italia se bebía el vino caliente, se bebía en invierno, claro. Sí, no tiene que ver, pero bueno, yo lo que cuando te echan la copa y te hace el vaho, ya hemos cagado. Cuando ya te echan la copa y te hace el vaho en la copa, ya vamos mal. Yo no puedo con En la arena, en Machín, en la arena, a todo el sol. Bueno, el vino en boca está estructurado, es un vino sabroso. Tiene un fondo tánico lógico porque es un crianza y ha estado, en este caso, 14 meses en barrica. Pero eso es una garantía de que va a permanecer en la botella, porque una bodega que hace un crianza no se puede permitir el lujo de hacer un crianza, sacarlo y que por poca estructura tánica al año y medio se le va quedando ligerito, no puede permitirse ese lujo. Nada más ver el color ya se ve que va a tener el vino. Pero el vino está realmente incluso redondo en boca, está sabroso, está estructurado, sin exceso, y sí que tiene al final un toque tánico, pero bueno, es que el vino tinto básicamente es así, no podemos pretender. Podemos afinarlo más en un reserva, pero no en un crianza. Es intenso el sabor. Lo calientas en la boca y te sale por la nariz. Aromas, está realmente bueno. El mejor pero bueno, está realmente bueno. Esto lo entendemos, pero sabemos cuánto suponemos. Hasta ahora es el mejor. Sí, bueno, yo pienso que hasta ahora es el mejor. A mí personalmente el segundo, el primero de la madera me ha decepcionado. Y es que el segundo de la madera en boca es auténtica trevita. Se agarraba más. Pero bueno, como cata es didáctica esta, ¿eh? El que no aprenda ahora lo tiene crudo. Porque como veréis, no me estoy dedicando a explicaros todos los aromas que detecto en el vino, porque no los vais a detectar, y segundo, porque yo en muchas catas me doy cuenta que la gente se está inventando cosas. He estado en muchos etnólogos y veo que se están inventando cosas. Yo soy más didáctico en ese sentido. Bueno, pues es un buen crianza. Hay mejores, evidentemente. ¿Qué precio tiene este?
idea, debe valer como 5 euros. Estará la factura por ahí. Dice la factura. Pero será el total. Sé que el Cañas vale 11 y pico. Pero es que no sé. Yo he elegido vinos que me parecerían didácticos, pero el precio no los he mirado. euros por el nombre. O más. No sé si vienen en total o vienen por tipos. Yo no he leído, pero 4,75. yo no he leído este vino. Sí. Bueno, vamos a ir a reserva, que se supone que es la culminación de Luis Cañas, que está así muy famoso y tal y cual. Ahora vamos a pasar muy pronto. Este vino ya hay que sacarlo, ¿eh? Para que nos quede para la parada. El cordero está descartado. Teníais que haber recogido todo esto. No tendría que estar aquí de algo de... Vale. Ah, la semana que viene. Pero el agua ni que venga, para que vamos a ver. Este no lo voy a hacer. Es que voy a dar vestido de tiramos. Por esta cámara en platón. Los de los restaurantes son gastronómicos. Aquí le ponen todo mujeres. Los cojos. Vienen aquí un cocinero, su esto, después dan a probar. Se ponen ahí los cojos, los voy a primero, los primeros. El padre Sí, sobre todo también está un poco cerrado, hay que agitarlo bien porque no reservas. Este vino hay que agitarlo mucho porque es un reserva, lleva tiempo en la botella, se ha reducido, hay que agitarlo para que muestre los aromas, si no... Si vas a probar algo de esto. Este, ¿no? Sí, pero... Vamos a dejarlo de... Que por algo vale 11 euros, ¿no? No. Quizás es mejor en una copa más grande, una copa no tipo tradicional de esta de cata, es mejor saldría más. Mejor no es un viaje de... Tiene una capa para hacer una reserva que era impensable hace unos años. me está abriendo la cabeza. Las reservas no tenían ni de lejos. ¿Y eso por qué? ¿Que me han chocado cuando... Pues porque se elabora ahora intentando extraer muchísimo más color que antes. Antes un reserva no tenía esta cantidad de color, ni de lejos. Hace 10, 15 años no tenían ni la mitad de color que tiene esto. Siguen siendo casi capas altas en reservas, cosas anormal respecto a lo que estábamos acostumbrados hace 10, 15 años. Ha cambiado un poco la forma de elaborar. El vino hay que agitarlo porque es un reserva, está mucho tiempo en botella, está un poco cerrado. Pero aquí tenemos otros aromas. No, tampoco hay evolución, tampoco es un sangre de pichón con así, pero no es como antes que los grandes reservas, bueno, eran unos tejas, pero de vino. Eso ya no existe, porque para empezar los grandes reservas ya no existen. Es un tipo de vino que se abandonó. Ya el vino estaba de... Se decía por la cosecha, por el color de la etiqueta y por el nombre de la cosecha. Hombre, aromáticamente es un vino muy acomplejado en aroma, en que sí que hay notas de madera, pero ahí ya empezamos con el tema de los especiados, clarísimamente especiados.
muy suave, es un aroma suave, muy agradable. No termina de abrirse del todo para mi gusto. Igual hasta de tanto que lo movemos va a vomitar el vino, pero bueno, la verdad es que el aroma es muy agradable. Un aroma totalmente fundido, no destaca madera en ningún momento y tendrá muchos meses, porque el vino que han metido en estas barricas era un vino de AUPA, un vino totalmente astringente, totalmente con un color brutal, para que pueda aguantar tanto tiempo. Y vamos a probar lo que es el que lleva. Me acuerdo yo con el doctor Mori hace muchos años en la bodega alemana, y yo ni sabía ni se ha dicho. Me daba a probar y me decía, ¿qué tal? Esto no me lo entiendo, pues eso es algo que te siento. Lo hacía poco, porque era más potente el que hace yo, que pensaba que tenía que saber mejor. Pero no, este es el mejor que tengo. Este es el mejor. Vamos a probar lo que a la larga el vino se consume. Bueno, en boca el vino sí que justifica el precio y el nombre, en el sentido que es un vino que te llena la boca, que es lo que debe hacer un vino tinto y más si me siento de reserva, es decir, le hemos ido añadiendo cosas, le hemos ido pasando por la barrica para que tenga más cosas. No tiene puntas, no, sí que hay una cierta astringencia, pero claro, estamos hablando de un vino tinto. Es redondo y sobre todo llena mucho la boca, es estructurado y sabroso. Un vino del cual te tomas una copa, pero muy a gusto, y aparte te acompaña a cualquier comida. El vino se nos va a ir abriendo conforme pase el tiempo. Si lo dejamos y nos echamos más, se nos va a ir más abriendo el aroma. En boca está realmente bueno. Realmente bueno. Vino sobre todo que, como os digo, llena la boca, estructura, sabor. Podría estar un poco más afinado para mí, es un vino que igual guardándolo en casa en buenas condiciones, cuidado, en buenas condiciones de temperatura puede ganar. En 6 meses, un año, este vino se va a suavizar un poquito más. Y de boca va a estar sensacional, porque el vino tiene muchas cosas. Es una elaboración de extracción, de sacar del orujo todos los componentes que tenga, para llegar a un vino de reserva que está año y pico en una barrica y tiempo en una botella. Si vamos, fijaros el colorado que tiene el chavalín este. De todas formas, para mí es mejor en boca que en nariz. Yo tomo la casa cerca, la casa cerca. Realmente es sabroso. Como vamos cuando el vino va menos ahí. Bueno, espero que la cata os haya sido cuando menos didáctica. Creo que he intentado mostrar las diferentes... Había pensado en llamarle los estadios del vino, pero me ha parecido más acertado llamarle el vino y la barrica, para que vais viendo cómo de un vino joven se acaba en un reserva. Porque la boca de este vino no tiene la amplitud ni el sabor, por muy afrutado que sea el primero, del vino joven. También hay que reconocer. Entonces es un poco lo que he intentado transmitir. Muy bien. Gracias por vuestra asistencia.
Y habrá que darle gracias al ayuntamiento, que es el Ahora echate el vino. que yo no voy a cobrar nada, pero el vino lo ha pagado. La otra que dice que hacemos años, ¿no? Palmas. Ahora, vamos,